Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Raúl, sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo mi lista de lecturas obligadas para este 2024. Libros que decidí que tenía que leer sí o sí este año, tanto por el hype que tienen o las recomendaciones que he visto o que siento que me van a encantar y me parecen súper interesantes, por lo que los tengo anotados en mi lista y definitivamente en algún momento los leeré. Va a haber un poco de todo en esta lista, desde clásicos hasta contemporáneos, muchísimo tocho, lo cual me va a tomar muchísimo tiempo de leer, pero bueno, así es la vida del lector a veces, muy complicada. Esto no es un top propiamente dicho, más bien es una lista de todos estos libros que quiero leer, así que no crean que el peor es el primero y el mejor es el último, ya que como no los he leído no sé cuál me va a gustar más o cuál me puede gustar menos. Lo que sí tienen en común estos libros es que tengo las expectativas bastante altas con cada uno de ellos. El primer libro de mi lista de pendientes era Guerra y Paz, un libro del que les hablé ya en un video anterior que comencé a leer hace un tiempo y que me tomo mi tiempo para leer, ya que es un tochaco de mucho más de 1000 páginas, escrito por el gran Lev Tolstoy, y en el que se nos cuentan el devenir de varios personajes, sobre todo de la aristocracia rusa, durante la época de las guerras napoleónicas, comenzando en 1805, aunque estos personajes no solo van a ser analizados por Tolstoy en el contexto de sus dramas, misterios, chismes de la nobleza, sino que también van a ser analizados en el campo de batalla, donde los rusos, unidos a otros muchos países, se van a enfrentar a los franceses dirigidos por Napoleón. Aunque debo confesar que la parte de la guerra me resulta un poco menos interesante, ya he llegado a ese punto. En general, el libro me parece que para ser tan largo tiene un muy buen ritmo narrativo, escrito de muy buena forma, con mucho gusto, sobre todo los personajes. Son tan reales que parecen personas. Lo dije anteriormente y lo reitero ahora, Tolstoy no escribe simples personajes, Tolstoy escribe humanos, seres humanos, personas reales, con virtudes y defectos y que nos muestran muy fielmente cómo podrían ser las personas de esa época. Ya les digo, este es el único de esta lista que he comenzado a leer y hasta ahora me está dejando con muy buen sabor de boca, aunque no lo haya terminado. En segundo lugar en esta lista tenemos El nombre del viento de Patrick Rothfuss, uno de los libros más celebrados y aclamados de este siglo XXI, menos en el género de la fantasía. Una obra que he visto recomendada en todos lados, que a prácticamente todo el mundo le gusta, a pesar de que su autor nunca ha terminado la trilogía de la que forma parte y quizás nunca lo haga, ya que lleva en un bloqueo lector más de 10 años a los George R.R. Martin. Pero bueno, ¿qué nos encontramos en El nombre del viento? Pues nos encontramos la historia de Quoth, creo que se pronuncia así, un aventurero legendario conocido como el asesino de reyes, que es protagonista de muchísimas leyendas y muchísimas aventuras y que por alguna extraña razón se encuentra ahora de tabernero oculto en un pueblo cualquiera. Y en este libro se nos narrará cómo llegó hasta donde está, cómo inició su carrera como héroe y como leyenda y cómo terminó en este punto de su vida. Esta es una obra bastante reconocida dentro del género de la fantasía, así que mis expectativas andan por el techo y quiero comprobar si, a mi parecer, esta obra justifica la enorme fama que tiene. Del tercer puesto de esta lista no puedo hablar demasiado ya que es una secuela y me refiero a Palabras Radiantes, la segunda parte de la saga del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson y continuación de El Camino de los Reyes, libro del que les hablé antes y que fue uno de mis mejores libros del 2023. Si no comencé a leer este libro inmediatamente después de terminar El Camino de los Reyes, con lo que me había encantado ese libro, es porque solo había en ese momento 4 de los 5 libros que completan la primera mitad de la saga del Archivo de las Tormentas. Quinto libro que saldrá en diciembre de este año, por lo que planeo en algún momento continuar con la lectura de estos libros y darle el broche de oro con esa quinta parte. No les puedo hablar demasiado ya que me he cuidado de no hacerme absolutamente ningún spoiler de nada de lo que pasa, ni siquiera ver sinopsis. Solo sé que continúa la historia donde la culminó El Camino de los Reyes. Si quieren saber un poco más de lo que va este libro, vean mi top 10 de mejores lecturas del 2023 y así puedan saber si les interesa este libro. Por supuesto, con todo lo que me gustó ese primer libro, tengo las expectativas altísimas. Incluso he visto a muchas personas decir que es aún mejor. Así que no podría estar más contento de continuar con esta saga. En el cuarto puesto de esta lista tenemos a probablemente la obra distópica más aclamada de la historia. Y me refiero a 1984, escrita por George Orwell. Autor además de uno de mis libros favoritos ya de este 2024. Y me estoy refiriendo a Rebelión en la Granja. El cual, como les mencioné en un video anterior, es una fábula que sirve de alegoría
alegoría a los gobiernos totalitarios y me pareció una obra excelente, me encantó, 5 estrellas, maravillosa. Y se supone que 1984 es como un desarrollo más grande de todo eso, donde se llevan los temas e ideas que podrían estar presentes en esta novela un poco más allá al convertir este pequeño relato o novela cortita en una novela un poco más desarrollada. Es una novela de la que tampoco conozco mucho más allá de esto, ya que me he cuidado de hacerme cualquier spoiler, pero créanme, si está igual o mejor que Rebelión en la Granja, me va a encantar. Aún así, quería dejarles con una pequeña sinopsis para que tengan más o menos una idea de lo que va el libro, y dice así: en el año 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso. Su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos, hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. Como ven, tiene todo el aspecto de ser una crítica bastante fuerte, parecida a la que se da en Rebelión en la Granja, pero de una forma muchísimo más compleja, lo cual hace que tenga muy altas expectativas con este libro y tenga muchísimas ganas de leerlo. En este puesto número 5 del top tenemos una obra cumbre de la literatura latinoamericana, del realismo mágico y probablemente de la literatura universal, y no es otra que la obra 100 años de soledad del autor colombiano Gabriel García Márquez. Yo realmente no he leído tantos libros de autores latinoamericanos como me gustaría, y me parece que este, uno de los más aclamados, podría ser una buena forma de conectar con esa literatura a la que quizás no le he prestado suficiente atención. Esta es una obra súper aclamada, súper reconocida como una novela total que engloba muchísimos temas, toca muchísimos puntos a través de la historia de una familia durante un lapso que comprende 100 años, mientras se establecen en un pueblo conocido como Macondo, y cómo se va desarrollando constantemente esa familia, desde su nacimiento, su crecimiento, su evolución, hasta su inevitable decadencia. Todo lo que he leído de este libro es muy positivo, se considera una de las mejores novelas del siglo XX y probablemente de la literatura contemporánea en general, y tengo muchas ganas de darle una probada y de conocer la literatura de Gabriel García Márquez, un autor muy reconocido, incluso galardonado con el Premio Nobel de Literatura, y al que le tengo muchísimas ganas. En el puesto número 6 de esta lista tenemos a Lolita, del autor ruso Vladimir Nabokov, uno de los libros más polémicos yo creo que existen, donde se nos narra la obsesión de un profesor llamado Humbert Humbert con una niña de 12 años a la que él llama Lolita. Humbert es un hombre de mucha cultura e inteligencia que sin embargo está obsesionado con la inocencia de la niñez de Lolita, lo cual por supuesto levantó muchísimas ampollas en el momento en que salió esta novela, y creo que también ha influido muchísimo en su mala fama que sea considerada erróneamente como una novela de amor o erótica, cuando no es para nada eso, sino que más bien es un estudio de este personaje tan odioso y degenerado y la forma en la que piensa, pues está narrado en primera persona, lo cual lo hace un narrador probablemente poco fiable, ya que constantemente intentará justificar sus terribles actos ante el lector. Por lo que tengo entendido, este libro está escrito de una forma bellísima, muy exquisita, digna de este gran autor, y esto en conjunto con la historia del libro y todo lo polémico que lo rodea han hecho que tenga muchísimas ganas de darle una oportunidad y formarme mi propia opinión al respecto. Llegando al puesto número 7 de esta lista, encontramos El infinito en un junco de Irene Vallejo, un ensayo con toques de ficción en el que se nos va a narrar la historia de la creación del libro y todo lo que ha rodeado a esto que amamos tanto los lectores. En esencia, una mezcla de historia, opinión y oda al amor por los libros, de la que he escuchado muy buenas reseñas, aunque me costaría un poco replicarlas aquí sin haber leído aún el libro, del que tengo muy altas expectativas y que estoy seguro que está escrito con una pasión y con un amor inconmensurables. Por lo cual, este definitivamente es el año de darle una oportunidad a El infinito en un junco. En el puesto número 8 de esta lista, ya llegando al final, tendríamos que encontrarnos, como no, a uno de mis autores favoritos, y tenemos que encontrar a Stephen King con su novela It. Debo decir que probablemente vean mucho este libro, ya que me encanta lucir esta edición preciosa que me regaló mi hermana por Navidad, por sorpresa, me encantó. Además, esta es una de las obras más aclamadas del autor probablemente, junto a El Resplandor, del que les hablé en el video anterior, y nos narra la historia de un grupo de chicos
chicos que se va a enfrentar a un mal muy grande que asola el pueblo de Derry cada 27 años. Este mal es conocido como It y se suele representar en la forma de un payaso, aunque también tiene la capacidad de convertirse en lo que más uno teme. Si vieron mi video de Stephen King, sabrán que esta novela en un principio me derrotó. Comencé a leerla y la avancé bastante, pero la sentía muy confusa, no lograba conectar totalmente con la historia y la abandoné porque sentía que no era el momento. Ahora me siento muchísimo más preparado para enfrentarme a esta novela, aunque sea en el idioma original, y tengo muy altas expectativas de lo que puedo extraer de este libro. Quizás incluso pueda competir con El Resplandor por el puesto de mejor novela de Stephen King, y no puedo esperar para comenzar a leer este enorme tochaco con una cubierta tan extremadamente hermosa. En el puesto número 9 de esta lista encontramos Nuestra parte de noche de la autora argentina Mariana Enríquez, un libro polarizador como pocos, dividiendo a las personas que lo leen en quienes lo adoran o quienes lo detestan directamente, y que a pesar de tener al horror como tema principal, toca además muchísimos otros temas, lo cual hace un poco complicado que sin haberlo leído les pueda dar detalles, por lo que voy a utilizar una sinopsis que obtuve de internet para explicarles un poco mejor el contexto de esta obra. En el Buenos Aires de 1981, durante la dictadura militar que acosaba a Argentina, Juan y su hijo Gaspar emprenden un abrupto viaje en coche hacia las cataratas del Iguazú. Tras la inesperada y poco clara muerte de la madre, Rosario, con el fin de escapar del crudo destino que eclipsa el futuro del pequeño. La congregación secreta que recibe el nombre de la Orden, a la cual están atados por poderosos lazos familiares, tiene un objetivo fijo: conseguir la vida eterna a través de la preservación de la conciencia. Para ello, la Orden realiza periódicamente ceremonias que invocan a la oscuridad a través del propio Juan, que ejerce como medium. A lo largo de la historia conocemos los brutales rituales y sangrientos sacrificios humanos que son la manera de mantener dicho vínculo y los conflictos que ello genera entre los personajes, así como la historia de la Orden y las principales familias asociadas, la Bradford y las Reyes, que se entretejen con los contextos políticos de Argentina e Inglaterra entre finales del siglo XIX y principios del XX, como el colonialismo británico, la conquista del desierto y los gobiernos militares argentinos. En esta realidad tan hambrienta como desgarradora, se libra una contienda contra el reloj por acallar las evidentes habilidades paranormales que Gaspar ha heredado. La narración de la historia, además, está dividida en 6 secciones de distintos registros narrativos: crónicas, narraciones en primera o tercera persona, etc., y desde la perspectiva de distintos personajes. Cada una de estas secciones transcurre en un lapso distinto del periodo que va de 1960 a 1997, pero su ordenamiento no sigue la cronología. Como verán, es una obra muy compleja, con saltos en el tiempo, con muchísimos personajes y que toca diversos temas, tanto inspirados en hechos reales como ficticios, lo cual me llama muchísimo la atención. Además, como saben, soy un fanático de los libros de horror, así que tengo la mira puesta en este interesante libro. Finalmente concluimos esta lista con el libro que probablemente ha sido la sensación de este 2023 junto a su secuela, y como se imaginarán me refiero a Alas de Sangre de Rebecca Yarros, un libro que ha representado una revolución en la fantasía como no se había visto en un buen tiempo y del que prácticamente todo el mundo está hablando en internet, sobre todo yendo a lo positivo de este libro. En él nos encontraremos a una chica llamada Violet, la cual planeaba convertirse en una escriba y vivir una vida tranquila, ya que Violet naturalmente tiene un cuerpo débil y prefiere estar rodeada de libros y utilizar su ingenio. Lo que no sabía Violet es que su madre, la cual es una gran comandante, tenía otros planes para ella y envía a Violet a entrenarse como jinete de dragón. Una carrera brutal en la que muchos mueren y que probablemente sea un riesgo mayúsculo para la frágil Violet, ya que hay más jinetes de dragones que dragones disponibles y estos no se vinculan con humanos débiles. Además, el líder más poderoso del cuadrante de los jinetes, Xaden, parece tenerle un resentimiento especial a Violet, ya que su padre fue asesinado por la madre de esta, lo cual genera inmediatamente un resentimiento contra su hija. Como les dije antes, este es un libro que ha sido totalmente la sensación, todo el mundo hablaba de él, prácticamente todo el mundo le da 5 estrellas y hablan maravillas y de lo perfecto que está hecho este libro. Yo debo decir que tengo mis reservas e incluso algún booktuber de confianza ha comentado que no es la obra maestra de la que muchos hablan. Pueden atacarme si quieren, pero no soy un gran fan del romantasy. Pero igualmente quiero darle una oportunidad a este libro, ya que ha sido un boom tan grande en el mundo literario. Quiero darle una oportunidad y ver
con mis propios ojos qué tal está este libro y poder formarme una opinión propia. Y por supuesto pueden estar seguros de que van a obtener una reseña de mi parte eventualmente. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya conocen los libros que definitivamente quiero leer en este 2024. Igualmente, si quieren hacerme alguna recomendación, tienen abiertos los comentarios. Yo me estaré despidiendo por hoy. Como siempre les digo, yo soy Raúl y nos vemos la próxima semana aquí, desenredando la trama.